Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas en este mundo que no necesitan explicación científica para existir. Hay criaturas que habitan en los límites de nuestra realidad, en esos espacios donde la luz del día no alcanza y donde nuestros ancestros aprendieron a no hacer pregunta. Lo que voy a contarles esta noche es el testimonio de alguien que cruzó esa frontera sin quererlo. Alguien que descubrió que hay cosas peores que la muerte y que algunas presencias nunca te abandonan completamente, aunque logres sobrevivir. Mi nombre es Esteban Márquez. Tenía 26 años cuando esto ocurrió, en el invierno de 1997. Trabajaba como técnico forestal para la Comisión Nacional Forestal, haciendo mediciones de suelo y evaluaciones de zonas boscosas en el estado de Oaxaca. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía estar solo, lejos del ruido de las ciudades, lejos de la gente. Siempre fui escéptico con las supersticiones. Crecí en Guadalajara, en una familia urbana y educada. Para mí, las leyendas del campo eran solo eso, historias para asustar niños o mantener vivas tradiciones que ya no tenían lugar en el mundo moderno. En aquellos días me habían asignado un proyecto en la región de la Sierra Mazateca, específicamente en los alrededores de un pequeño poblado llamado San Martín Caballero. El pueblo apenas aparecía en los mapas. Una colección de casas de adobe y madera dispersas entre montañas cubiertas de niebla perpetua. La carretera que llevaba hasta allá era de terracería estrecha y peligrosa, con barrancos a los lados que se perdían en la oscuridad. Llegué un lunes por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los cerros. Me hospedé en la única casa que ofrecía habitaciones, la de doña Remedios Vázquez, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos desconfiados. Cuando le expliqué que estaría allí por 2 semanas haciendo estudios del bosque, asintió en silencio y me mostró una habitación pequeña, con una cama de hierro y un crucifijo en la pared. La casa olía a humo de leña y a hierbas secas que colgaban del techo de la cocina. Esa primera noche cené en silencio mientras doña Remedios me observaba desde la cocina. El pueblo estaba sumido en una quietud absoluta. No había luces en las calles, solo el resplandor ocasional de velas o lámparas de petróleo en las ventanas. Cuando terminé de comer, ella se acercó y puso una taza de té de hierbas frente a mí. ¿Va a trabajar en el monte?, preguntó con voz rasposa. Sí, señora. Necesito hacer mediciones en la zona norte, donde están los pinos más viejos. Ella negó con la cabeza lentamente. No vaya por las noches. Y si escucha algo en el bosque, no responda. No voltea, la miré, tratando de no mostrar mi fastidio. Ya me había encontrado con advertencias similares en otros pueblos. Siempre había una leyenda, siempre había algo que no debías hacer. ¿Por qué, señora? Porque hay cosas que caminan de noche, cosas que no son ni hombre ni animal. ¿Y si lo ven solo, lo siguen nahuales?, pregunté, recordando las historias que había escuchado en otros lugares. Doña Remedios no respondió, solo se persignó y regresó a la cocina. Al día siguiente comencé mi trabajo temprano. El bosque era denso y húmedo, con árboles antiguos cuyas raíces se retorcían sobre la tierra cubierta de musgo. La niebla era tan espesa que a veces no podía ver más allá de 10 metros. Pasé el día tomando muestras de suelo, midiendo diámetros de troncos y marcando árboles con cintas fluorescentes. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional canto de un pájaro o el crujir de ramas bajo mis botas. Había algo inquietante en ese bosque que no podía definir con exactitud. No era solo la niebla o el silencio, era la sensación de que el lugar mismo estaba vivo, observando cada uno de mis movimientos. Los árboles se alzaban como columnas de una catedral ancestral, sus ramas entrelazadas formando un techo que apenas dejaba pasar la luz. En algunos lugares encontré piedras talladas medio enterradas, con símbolos que no reconocí. Eran antiguas, precolombinas tal vez, cubiertas de líquenes pero aún visibles. Debí haberlo tomado como una señal. Debí haber entendido que estaba caminando en tierra sagrada. Pero en mi arrogancia, en mi certeza científica, solo las fotografié para mi reporte y continué adelante. Regresé al pueblo al atardecer, cansado pero satisfecho con el trabajo del día. Doña Remedios me sirvió la cena sin decir palabra. Noté que había más velas encendidas que la noche anterior, y que había colocado ramas de ruda detrás de la puerta principal. Esa noche dormí profundamente, hasta que algo me despertó cerca de las 3 de la madrugada. Un sonido en pasos, no eran pasos humanos normales. Había algo extraño en el ritmo,
como si la criatura que caminaba tuviera dificultad para mantener el equilibrio, o como si sus extremidades no estuvieran diseñadas para caminar sobre dos patas. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón acelerado. Los pasos venían de la calle, justo frente a la casa. Caminaban lentamente, arrastrándose casi, con un sonido húmedo, como si las patas estuvieran mojadas. Luego se detuvieron frente a mi ventana. Esperé en la oscuridad, sin atreverme a respirar. Podía sentir que algo estaba allí afuera, observando. El silencio se volvió denso, pesado. Pasaron quizás 5 minutos que se sintieron como horas. Luego los pasos continuaron, alejándose lentamente calle abajo hasta desaparecer. Por la mañana le mencioné a doña Remedios lo que había escuchado. En ella palideció. ¿Pasó frente a su ventana? Sí. ¿No miró afuera? No. Ella cerró los ojos y se persignó 3 veces. Gracias a Dios, ansí hubiera mirado, ya lo tendría encima, ya lo habría marcado. ¿Qué es lo que escuché, señora? Doña Remedios se acercó y bajó la voz, como si temiera que algo pudiera escucharla. Es el nahual del cerro. Hace 3 semanas mataron a don Augusto Reyes y lo encontraron en el camino del bosque, destrozado. Dijeron que fue un animal, pero todos sabemos que fue el nahual. Don Augusto había cortado un árbol sagrado sin pedir permiso. El nahual no perdona esas ofensas. Los nahuales son solo leyendas, dije, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Usted cree lo que quiera creer, respondió ella. Pero yo he vivido aquí toda mi vida. He visto cosas. Y cuando el nahual marca a alguien, lo sigue 3 noches. La primera noche solo pasa. La segunda noche se acerca más a la tercera noche. La tercera noche entra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era absurdo. Eran solo supersticiones de un pueblo aislado. Pero algo en la forma en que doña Remedios hablaba, en el miedo genuino de sus ojos, me hizo dudar. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome ridículo por siquiera considerar sus palabras. Esta noche voy a poner copal y sal en todas las entradas. No salga después del anochecer. Y si vuelve a escuchar los pasos, rece. Rece con todo su corazón y no mire por la ventana. Pasé el segundo día en el bosque con una sensación constante de ser observado. Cada sonido me hacía voltear. El viento entre las ramas sonaba como susurros. Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la advertencia de doña Remedios resonaba en mi mente. Cerca del mediodía, mientras medía un pino particularmente antiguo, encontré algo que me heló la sangre. Arañazos profundos en la corteza del árbol, a una altura de casi 2 metros del suelo. Eran recientes. La madera expuesta todavía estaba húmeda con resina. No eran marcas de oso, de eso estaba seguro. Eran demasiado largas, demasiado separadas, y había algo deliberado en ellas, como si hubieran sido hechas con intención, como un mensaje. Más adelante encontré algo peor. Los restos de un venado. No había sido cazado por un depredador normal. Estaba despedazado de una forma brutal, casi ritual. Las extremidades arrancadas y colocadas en círculo alrededor del torso destripado. La cabeza faltaba por completo. No había sangre en el suelo, como si hubiera sido drenada o lamida hasta la última gota. El olor era nauseabundo, dulce y pútrido a la vez. Me alejé de allí rápidamente, con el estómago revuelto. Por primera vez desde que llegué, consideré seriamente la posibilidad de irme. Pero mi orgullo pudo más. No iba a dejar que las supersticiones de un pueblo remoto arruinaran mi trabajo. Decidí terminar ese día y regresar temprano. Cuando llegué a la casa de doña Remedios, había gente reunida en la calle. Hablaban en voz baja, mirándome con una mezcla de lástima y miedo. Un hombre mayor, con sombrero de palma y rostro curtido por el sol, se me acercó. Es usted el de la ciudad, ¿verdad? El que está trabajando en el monte. Sí, señor, debería irse. Váyase hoy mismo. No es seguro para usted aquí. ¿Por qué dice eso? Porque el nahual lo marcó, lo sabemos. Anoche pasó por su ventana y esta noche volverá. Todos lo escuchamos, todos lo sentimos. Me di cuenta entonces de que el pueblo entero lo sabía. No era solo doña Remedios, era conocimiento compartido. Una certeza colectiva que colgaba en el aire como la niebla del bosque,
Regresé al pueblo antes del anochecer. La señora Remedios había cumplido su palabra. Había carbones de copal humeando en vasijas de barro frente a cada puerta y ventana. Había trazado líneas de sal gruesa en todos los umbrales. El olor del incienso era tan intenso que me picaban los ojos. Cené rápido y me encerré en mi habitación. Doña Remedios me había dado un rosario. Téngalo en la mano, me dijo, y no deje de rezar si lo necesita. Me acosté vestido, con las botas puestas, sintiendo como un idiota pero incapaz de ignorar el miedo que crecía en mi pecho. Las horas pasaron. 10 de la noche once, medianoche 1 de la madrugada. Comencé a pensar que tal vez no pasaría nada, que la primera noche había sido solo un perro callejero o mi imaginación. Entonces, a las 2:30 de la madrugada, escuché los pasos. Esta vez estaban más cerca. Venían directamente hacia la casa. El mismo caminar irregular, húmedo, antinatural, pero ahora podía escuchar algo más en una respiración. Era profunda, gutural, como el jadeo de un animal grande. Los pasos se detuvieron frente a mi ventana, igual que la noche anterior, pero esta vez no se quedó solo afuera. Escuché un rasguño, suave al principio, como si algo con garras estuviera tanteando el marco de la ventana, luego más fuerte. El rasguño se convirtió en un arañazo que hacía rechinar la madera. Apreté el rosario entre mis manos y comencé a rezar en susurros. Con la voz temblorosa, el arañazo se detuvo. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego escuché algo que nunca olvidaré, un gruñido bajo, casi como una risa ahogada, gutural y llena de malicia. No era un sonido que pudiera hacer ningún animal que yo conociera. Era algo más antiguo, más consciente. Luego, los pasos rodearon la casa lentamente. Escuché cómo se detenía en cada ventana, olfateando, arañando levemente el marco antes de continuar. Estaba probando, buscando una entrada. Gracias a Dios, doña Remedios había sellado todo con sal y copal. Los pasos llegaron a la puerta principal. Hubo un golpe seco, como si algo pesado se hubiera arrojado contra la madera. Luego otro, y otro. La puerta temblaba con cada impacto. Poro resistio. Escuché cómo doña Remedios rezaba en voz alta desde su habitación. Un rosario rápido y desesperado. Entre los golpes, escuché algo más que casi me hace gritar. No eran palabras exactamente, sino algo que se parecía a palabras, distorsionadas como si fueran habladas por una garganta que no estaba hecha para el lenguaje humano. Sonaba como mi nombre, Estebahanan prolongado, susurrante, burlón. Después de lo que pareció una eternidad, los golpes cesaron. Los pasos se alejaron, más lentos esta vez, como si la criatura supiera que tendría otra oportunidad. Pero antes de desaparecer completamente, escuché un último sonido, un aullido largo y terrible que resonó por todo el valle, haciéndose eco en las montañas. No era el aullido de un lobo o un coyote, era algo primordial, algo que hacía vibrar los huesos y helaba el alma. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, doña Remedios entró a mi habitación con el rostro demacrado. Tenía los ojos rojos de llorar y de rezar toda la noche. Tiene que irse hoy, me dijo. Esta noche es la tercera, y en la tercera noche entra. Siempre entra. ¿Cómo puede entrar si sellamos todo? Encuentra la manera. Siempre la encuentra. El que es marcado por el nahual no escapa. A menos que... ¿qué? Ella dudó, mordiéndose el labio. A menos que otra persona tome su lugar. Pero eso requiere brujería oscura. Y yo no hago esas cosas. No voy a sacrificar a nadie, dije inmediatamente. Tiene que haber otra forma. La única otra forma es enfrentarlo. Pero nadie ha sobrevivido a eso. Pasé el día en un estado de pánico controlado. Consider ARM. Simplemente subir a mi camioneta y conducir hasta la carretera principal sin mirar atrás. Pero algo me detenía. Tal vez era orgullo. Tal vez era la certeza de que si huía, esto me seguiría de alguna forma. O tal vez simplemente no podía aceptar que todo esto fuera real. Salí a caminar por el pueblo necesitando despejar mi mente. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, pero podía sentir los ojos observándome desde las ventanas, la gente del pueblo siguiendo cada uno de mis pasos. Era como estar en un funeral donde yo era el difunto que todavía caminaba. En la pequeña tienda del pueblo, el dueño, don Artemio Fuentes, me vendió provisiones sin decir palabra, pero cuando le di el dinero,
Me agarró la mano con fuerza. Mi hermano fue marcado hace 15 años, me dijo en voz baja. Intentó huir en su camioneta. Lo encontramos a 5 kilómetros de aquí, en medio de la carretera. El vehículo estaba destrozado, volcado, y él estaba dentro, o lo que quedaba de él. En Nahual lo alcanzó. No puede huir de esto, joven. No puede correr más rápido que algo que no es completamente de este mundo. Decidí quedarme. Decidí enfrentarlo, fuera lo que fuera. Doña Remedios lloró cuando se lo dije. Fue al pueblo y regresó con el señor Florencio Guzmán, un anciano que todos llamaban el curandero. Era un hombre pequeño y encorvado, con manos nudosas y ojos hundidos que parecían ver más allá de lo visible. Don Florencio caminó alrededor de la casa, murmurando oraciones en una lengua que no reconocí. Llevaba un bastón tallado con símbolos similares a los que había visto en las piedras del bosque. Se detuvo en varios puntos, inclinándose para oler el aire o tocar el suelo con sus dedos. Luego se detuvo frente a mí y me estudió largo rato. Sus ojos parecían leer algo escrito en mi frente, algo invisible para mí, pero claro para él. El nahual lo ha marcado porque usted no respetó el bosque, dijo finalmente. Cortó ramas, tomó tierra, alteró lo que no debía alterarse. Para la criatura, usted es como don Augusto, un invasor. No sabían, solo estaba haciendo mi trabajo. La ignorancia no es excusa ante los guardianes antiguos, pero hay una posibilidad. Si puede mirarlo directamente a los ojos sin desviar la mirada, sin mostrar miedo, y si su corazón es puro en ese momento, el nahual puede retirarse. Pero si muestra miedo, si corre, si aparta la vista, lo despedazará. ¿Y cómo se supone que no voy a tener miedo? Don Florencio puso una mano sobre mi hombro. Su toque era sorprendentemente cálido, reconfortante. El miedo estará ahí, pero debe encontrar algo más fuerte que el miedo. Debe encontrar respeto. No lo vea como un monstruo. Véalo como lo que es en el protector del bosque, el guardián de lo sagrado. Pídale perdón con el corazón, no solo con las palabras. Me dio un pequeño saquito de tela. Dentro había tabaco suelto mezclado con pequeños cristales de copal. Esto es tabaco ceremonial y copal bendecido. Cuando Lig, arrójelo al suelo frente a usted. Es una ofrenda. Y luego, mírelo. No aparte la vista. Don Florencio sacó entonces un objeto de su morral, una pequeña figurilla de barro que representaba a un jaguar con rasgos semi-humanos. Estaba pintada con pigmentos rojos y negros. Esto lo hizo mi abuela, que fue curandera antes que yo. Es un nahual protector. Téngalo en su bolsillo. No lo salvará, pero le dará fuerza. Le recordará que no todos los nahuales son malignos. Algunos protegen, algunos cuidan. Y tal vez, si tiene suerte, reconocerá en usted a alguien digno de vivir. El resto del día lo pasé preparándome mentalmente. Doña Remedios no habló mucho, solo preparó la casa como pudo, aunque ambos sabíamos que esta vez las protecciones no servirían. Me preparó un caldo de pollo con hierbas que, según dijo, me daría fuerza espiritual. Comí algo ligero, incapaz de tragar mucho por el nudo en mi garganta. Al caer la tarde, el pueblo entero pareció sumirse en un silencio más profundo de lo normal. No había niños jugando, no había conversaciones en las calles. Era como si todos estuvieran conteniendo el aliento, esperando. Cuando cayó la noche, me senté en la sala con todas las luces apagadas y una sola vela encendida frente a mí, y la figurilla de barro estaba en mi bolsillo derecho, el saquito de tabaco y copal en el izquierdo, el rosario entre mis manos. Don Florencio se quedó conmigo hasta las 11. Me contó historias de los antiguos, de cómo los nahuales habían existido desde antes de la conquista, desde antes de que hubiera pueblos o ciudades. Eran los protectores originales de la tierra, los que mantenían el equilibrio entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. No son malvados por naturaleza, me explicó. Son guardianes. Pero cuando los hombres olvidan el respeto, cuando toman sin dar, cuando destruyen sin considerar, entonces los nahuales recuerdan a los hombres su lugar, a veces con gentileza, a veces con violencia. Luego se levantó y se despidió. Que Dios lo acompañe, joven. Y recuerde en respeto, no miedo. Muéstrele que ha aprendido la lección. Quedé solo con doña Remedios, que rezaba sin cesar desde su habitación. El tiempo se arrastraba. A medianoche, en 1 de la madrugada, andosan a las 2:45. Escuché los pasos. Esta vez no venían de la calle.
Venían del bosque directamente hacia la casa, sin desviarse. Eran más rápidos que las noches anteriores, más decididos. El sonido de las pisadas era más pesado, como si la criatura hubiera crecido o se hubiera vuelto más sólida, más real. Los pasos llegaron al patio, se detuvieron frente a la puerta principal. Hubo un momento de silencio. Podía escuchar mi propia respiración acelerada y superficial. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. Luego, la puerta se abrió de golpe. No la derribó, no la forzó. Simplemente se abrió, como si las cerraduras y los sellos no existieran. El viento nocturno entró arrastrando el olor del bosque en tierra húmeda, musgo, sangre vieja, y algo más, un olor almizclado y salvaje, que era puramente animal. Y entonces, lo vi. Era difícil describir exactamente qué era lo que tenía frente a mí. La forma cambiaba constantemente en la penumbra, como si mi mente no pudiera decidir qué era lo que estaba viendo. A veces parecía un hombre encorvado, con brazos demasiado largos y dedos que terminaban en garras. Otras veces era claramente un animal, un jaguar negro de tamaño imposible, con ojos que brillaban con una luz amarillenta y fría. Pero lo que nunca cambió fueron los ojos. Me miraban con una inteligencia antigua y terrible, con un conocimiento que iba más allá de lo animal. No era solo hambre lo que vi en esos ojos. Era juicio. La criatura se movió y pude verla mejor a la luz temblorosa de la vela. Su pelaje era negro como la noche más oscura, pero tenía patrones más oscuros aún como sombreros sobre sombreros. Sus patas eran masivas, cada una del tamaño de mi cabeza, con garras que brillaban como obsidiana pulida. Su hocico era largo, con colmillos que sobresalían incluso con la boca cerrada. Pero lo más perturbador era la forma en que se movía, alternando entre 4 patas y una postura casi erguida, como si no pudiera decidir qué forma mantener. Me puse de pie lentamente, con las piernas temblando. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el saquito cuando lo saqué de mi bolsillo. Lo arrojé al suelo entre nosotros. Los granos de tabaco se esparcieron sobre las baldosas y los cristales de copal brillaron a la luz de la vela. El nahual bajó la mirada hacia la ofrenda, luego volvió a mirarme. Su cabeza se ladeó ligeramente, como hacen los perros cuando escuchan algo que no entienden. Perdón, dije, y mi voz sonó pequeña en la oscuridad, pero la forcé a ser firme. No sabía, no entendía que el bosque era sagrado. No vine a profanarlo, vine a estudiarlo, a protegerlo, pero lo hice sin respeto, sin pedir permiso. Perdóname. El nahual dio un paso hacia mí. Podía ver ahora que su pelaje estaba manchado con algo oscuro, sangre vieja, seca en algunos lugares, fresca en otros. Las garras hacían un sonido como huesos al rozar contra el piso de cemento. Cada paso que daba dejaba una huella húmeda que olía a tierra del bosque, y algo más profundo, más antiguo. Quise cerrar los ojos, quise correr. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera, que me escondiera, que hiciera cualquier cosa menos quedarme parado allí. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Mis pulmones apenas podían tomar aire, pero mantuve la mirada fija en esos ojos brillantes. Respeto lo que proteges, continué, con la voz más firme ahora. Respeto tu dominio, y prometo que si me dejas vivir, nunca volveré a este bosque sin antes pedir permiso a los guardianes. Nunca volveré a tomar nada sin dar algo a cambio. Entiendo ahora que la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. El nahual se detuvo a menos de 1 metro de mí. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor febril y antinatural. Su respiración era profunda y sonaba como el viento entre cañones. Cada exhalación hacía temblar la llama de la vela. Se acercó más, hasta que su hocico casi tocaba mi rostro. Y entonces hizo algo que no esperaba. No, el fatión me olió como lo haría un animal, estudiándome, leyendo algo en mi esencia que yo mismo no podía comprender. Su aliento era caliente y olía a carne cruda y a tierra profunda. Sentí sus bigotes rozar mi mejilla. Los segundos se estiraron. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Una gota de sudor frío bajó por mi sien. La criatura levantó una de sus patas delanteras, y vi las garras de cerca, cada una tan larga como mi dedo índice, curvadas y afiladas como navajas. Por un momento terrible pensé que iba a morir, que todos los consejos de don Florencio no habían servido de nada, que iba a ser despedazado allí mismo en la sala de doña Remedios.
mientras ella rezaba inútilmente en la habitación contigua. Pero entonces, algo cambió en los ojos del nahual. La furia fría que había visto en ellos se suavizó, apenas perceptiblemente. La criatura bajó la pata que había levantado y dio un paso atrás. Inclinó la cabeza de una forma extraña, casi ceremonial, como un guerrero reconociendo a otro. Y en ese momento entendí que don Florencio tenía razón. No era un monstruo sin mente, era un guardián, y yo le había mostrado el respeto que exigía. El nahual retrocedió hacia la puerta. Dio otro paso atrás, luego otro. Sus ojos nunca dejaron los míos. No había amenaza en esa mirada ahora, pero tampoco había perdón completo. Era una advertencia, una última oportunidad. En el umbral se detuvo una última vez. Se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura imposible, casi tocando el techo con la cabeza. En esa postura podía ver claramente su naturaleza dual, ni completamente animal ni completamente humano, sino algo entre ambos, algo antiguo que existía en un plano diferente al nuestro. Nuestras miradas se encontraron una última vez, y supe, con absoluta certeza, que me estaba dando una advertencia. Si alguna vez volvía a faltar al respeto, si rompía mi promesa, no habría segunda oportunidad. No habría curanderos ni ofrendas que me salvaran. Luego desapareció en la noche. No caminó hacia afuera, simplemente se desvaneció, como si hubiera sido absorbido por las sombras. La puerta se cerró suavemente, como empujada por una brisa inexistente. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de miedo solamente, sino de alivio, de agotamiento, de algo más profundo que no tenía nombre. Doña Remedios salió corriendo de su habitación y me abrazó, llorando también. Nos quedamos así, abrazados en el suelo, mientras la vela se consumía y la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Don Florencio llegó minutos después, llamado por algún instinto. Me revisó, tocó mi frente, me hizo abrir la boca para ver mi lengua, examinó mis manos y mis ojos. «Está limpio», dijo finalmente, con una sonrisa de alivio genuino. Lo dejó ir. Eso es, casi nunca pasa. En mis 60 años como curandero, solo he conocido a 2 personas que sobrevivieron al encuentro de la tercera noche. Ahora son 3. Me quedé 2 días más en San Martín Caballero, recuperándome, no por heridas físicas, sino por el agotamiento mental de la experiencia. En esos 2 días, la gente del pueblo comenzó a tratarme diferente. Ya no era el forastero arrogante de la ciudad, era alguien que había sido probado y encontrado digno. Varios ancianos vinieron a visitarme, a escuchar mi historia, a compartir las suyas propias sobre encuentros con lo sobrenatural. Don Artemio, el dueño de la tienda, me regaló un amuleto que su padre había usado toda su vida. Era una pequeña bolsita de cuero con tierra del cementerio local, hojas de ruda y un diente de algún animal que no identifiqué. «Para que recuerde», me dijo, «y para que esté protegido si algún día tiene que volver a caminar en lugares donde lo antiguo todavía vive». Cuando finalmente me fui, dejé una ofrenda en la entrada del bosque en tabaco, mezcal y copal, tal como don Florencio me había enseñado, y me arrodillé en la tierra, con la frente tocando el suelo húmedo, para pedir perdón a los guardianes y prometerles que nunca olvidaría la lección que me habían enseñado. Mientras conducía por el camino de terracería, alejándome de San Martín Caballero, miré por el espejo retrovisor. Por un momento creí ver una sombra grande en el borde del bosque, observándome partir. Cuando parpadeé ya no estaba, pero supe que había estado allí vigilando, asegurándose de que me fuera, recordándome que su paciencia no era infinita. Han pasado casi 30 años desde entonces. Cambié de trabajo, dejé la CONAFOR y ahora doy clases de ecología en una universidad en Puebla. Nunca he vuelto a San Martín Caballero, aunque a veces pienso en ese lugar, en doña Remedios, que ya debe haber fallecido, en don Florencio y sus oraciones. Me pregunto si el pueblo sigue allí, si nuevos forasteros han llegado sin saber de los guardianes que vigilan esas montañas. Pero sobre todo pienso en el nahual, porque sé que sigue ahí, protegiendo ese bosque, guardando sus secretos. Y aunque nunca he roto mi promesa, aunque siempre trato los lugares naturales con el respeto que merecen, todavía hay noches en que despierto sobresaltado, convencido de que escucho pasos afuera de mi ventana, pasos irregulares, húmedos, antiguos. En esas noches
rezo, y recuerdo que hay cosas en este mundo que son más viejas que nosotros, más poderosas que nuestra ciencia y nuestra razón. Recuerdo que la Tierra no nos pertenece, que somos apenas visitantes temporales en un mundo que existía mucho antes de nosotros y que seguirá existiendo mucho después. Y recuerdo sobre todo la mirada de aquellos ojos amarillos en la oscuridad. No era odio lo que vi en ellos, era algo más puro, más primordial. Era el recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que merecen nuestro respeto absoluto. Fuerzas que protegen lo sagrado con una determinación que nosotros, en nuestra civilización moderna, hemos olvidado. Ahora enseño a mis estudiantes sobre conservación, sobre ecología, sobre la importancia de proteger los ecosistemas. Pero también les enseño algo que no viene en los libros de texto. Les enseño respeto. Les digo que cuando entren a un bosque antiguo pidan permiso, que cuando tomen una muestra dejen una ofrenda, que nunca olviden que no son los dueños de esos lugares, solo visitantes tolerados. Algunos se ríen, piensan que es superstición de viejo, pero siempre hay uno o dos que escuchan de verdad, que entienden que hay una sabiduría en las tradiciones antiguas que nuestra ciencia apenas está comenzando a reconocer, y a esos les cuento mi historia. Les cuento sobre San Martín Caballero, sobre Doña Remedios y Don Florencio, y sobre las 3 noches que cambiaron mi vida para siempre, porque el Nahual nunca olvida, y si vuelves a fallar te seguirá 3 noches, y en la tercera noche entrará. Este fue el testimonio de Esteban Márquez, quien me contactó hace 2 meses después de escuchar nuestro programa. Lo que acabas de escuchar son sus palabras, su experiencia, tal como me la relató durante varias horas en una cafetería de Puebla, donde ahora vive tranquilo pero siempre vigilante. Si su historia te ha impactado, te invito a que le des like a este video, lo compartas con alguien que necesite escucharlo, y te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González y esto fue Leyendas Oscuras.